Hola, muy bienvenidos al ICBA Update. Soy Gabriel Perea, voy a estar compartiendo con ustedes placa vulnerable carotidia que nos aporta en el ultrasonido 2025. Asociando al concepto del impacto de la misma, recordaremos que el 80% de los accidentes cerebrovasculares son isquémicos y entre el 30 y el 50% de estos son causados por placas ateroscleróticas carotidias. Se ha demostrado que además del grado de estenosis, la estructura de la placa y la fisiopatología dentro de la misma tienen relación o aumentan la inestabilidad para desempeñar un papel clave en la predicción del accidente cerebrovascular. ¿Cómo define una placa vulnerable actualmente? Bueno, tienen una placa acá por ultrasonido con todas las características que ven en pantalla, con el núcleo necrótico, placas grandes de más de 3 milímetros, capa fibrosa delgada o capa endotelial y a veces disrupción de la misma. Uno de los conceptos que mejor asocian actualmente a la misma tiene que ver como aquellas placas inestables con predisposición a rotura o fisuras y que por ende pueden embolizar y o ocluir el lumen arterial con el impacto en el accidente cerebrovascular. ¿Para qué nos sirve identificar las placas vulnerables? Porque de esta manera podemos mejorar o optimizar el tratamiento tanto en pacientes con estenosis significativas como en aquellos que son asintomáticos y no tuvieran estenosis significativa o prevenir eventos cerebrovasculares. Recientemente publicamos desde la guía de Doppler vascular en la Sociedad Argentina de Cardiología, identificando que las placas hipoecoicas de tipo 1 con predominio fibrolipídico prominentes, es decir, mayor a 2,53 milímetros, son aquellas que tienen mayor riesgo de vulnerabilidad. Pero ¿qué dicen las guías? En el caso de la guía SBC 2023, SBC 2020 y la guía de la AJAC, ambas integran el concepto de las características de la placa vulnerable y toman una posición respecto de la identificación de la misma por el ultrasonido para la toma de decisiones según la estratificación del riesgo cardiovascular del paciente y según que tengan estenosis significativas o no, para aquellos, por ejemplo, que tienen estenosis de gradaciones que van del 60 al 79%. Como mensaje de estas guías, determinan que el rol del ultrasonido implica la posibilidad de identificar pacientes con mayor riesgo y que el ultrasonido, ya sea con las tecnologías bidimensional Doppler o con el uso de contraste, mejoran la posibilidad de detectar las placas vulnerables. De manera que estas guías van a tener impacto directamente en las conductas médicas. Recientemente se ha publicado un metaanálisis, esto es muy fresco, es decir, hace pocos meses, donde este metaanálisis tuvo como objetivo determinar y comparar la precisión diagnóstica de diferentes modalidades, la tomografía computada, la resonancia y el ultrasonido, para detectar placas inestables. La metodología fue realizar una revisión sistemática a través de este metaanálisis y tratar de encontrar la precisión para la detección de placa vulnerable en estos casos. En todos los casos se intentó correlacionar lo que cada uno de los métodos ve con las características histopatológicas. Entre los resultados más importantes a tener en cuenta, en este estudio se incluyeron 107 estudios con 6.136 pacientes. De los mismos, 5.960 tenían tomografía, 107 fueron por resonancia y 6.136 eran pacientes que tenían ultrasonido. Los análisis para la resonancia magnética, tomografía y el ultrasonido demostraron tener una buena correlación frente
a las caracterizaciones de la anatomía patológica en pacientes que se les había realizado endarterectomía, siendo algo menor la caracterización para placas vulnerables a través del ultrasonido comparado con la resonancia y la tomografía. Otro estudio de reciente publicación fue el que tiene en pantalla, también publicado hace pocos meses, tuvo como objetivo construir y validar un modelo predictivo de placa vulnerable en pacientes con aterosclerosis carotídea, combinando parámetros del ultrasonido vascular multimodal, los factores de riesgo, usando la histopatología de piezas de endarterectomía. En este estudio se aplicó el ultrasonido bidimensional y Doppler, y por otro lado, el ultrasonido con contraste, también bidimensional, y en ambos casos asociado a las variables de factores de riesgo, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo y superficie corporal, comparado contra los resultados de la histopatología. En el mismo, se pudo observar desde la metodología, se incluyeron 196 pacientes sometidos a endarterectomía. Se dividieron el grupo modelado 137 y el grupo de validación 59. Se recopilaron los datos y del estudio de los mismos se pudo ver que en los análisis de regresión logística binaria para identificar los predictores independientes y construidos con un nomograma, se evaluó el modelo mediante las curvas de ROC y las curvas de calibración y análisis de las mismas. En el mismo se pudo ver que la división que se hacía a los parámetros ecográficos principalmente analizados fueron grosor de placa, tipo de congenicidad, clasificado en 4 grupos, isoecoicos homogéneos o heterogéneos con mayor o menor al 50% de área hipogonecoica, los grados de estenosis y, en el caso del uso de contraste, la neovascularización intraplaca para la determinación de los 3 grados posteriores en el caso del ultrasonido. Entre los resultados, para los análisis de regresión logística multivariable, se identificó 5 predictores independientes de placa vulnerable, entre los cuales está el grosor de la placa, el tipo de cogenicidad, obtenidos también datos por el contraste asociados a factores de riesgo como el tabaquismo o la superficie corporal. El análisis demostró que el modelo de predicción tenía una buena utilidad clínica superior a las estrategias actualmente usadas y demostró una sensibilidad del 88% y una especificidad del 94% para estas técnicas en la identificación de placas vulnerables. De hecho, se refuerza el valor de la caracterización de la morfología funcional de placa a través de este método, y el trabajo subraya una vez más que ir más allá del grado de estenosis es crucial y que parámetros ecográficos como el grosor de la placa, fundamentalmente, y la ecogenicidad de textura son variables que tienen buena correlación con la histopatología. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos en la metodología bidimensional y tridimensional para poder identificar mayor volumen o área de corlipídico, y desde estas técnicas sabemos que las placas que tienen mayor tamaño tienen mayor riesgo de vulnerabilidad siempre y cuando la ecogenicidad sea baja. Recientemente también se ha publicado en los últimos meses la clasificación RAD, que pone luz sobre las tipo 4, es decir, aquellas placas que tienen mayor riesgo de producir embolización, rotura u oclusión del vaso. Estas características de placas que van a ingresar en las de tipo 4 también incluyen placas que ya han tenido pequeñas disrupciones de la pared o inclusive trombo intraluminal. Desde la Sociedad Argentina de Cardiología también publicamos recientemente un estándar sugerido a través de este grupo de expertos que pueden ver en la imagen para cómo informar dichas placas, cómo caracterizarlas y desde los informes inclusive sugerir la posibilidad de vulnerabilidad para cuando estuvieran todos estos signos perfectamente descritos.
Y recientemente, ya esto, estamos en el mes presente, 2025, se está próximo a publicar este consenso donde reconocemos al ultrasonido como método muy útil utilizado en el diagnóstico para la enfermedad traumatosa en las placas y el reconocimiento de placas vulnerables. Como conclusión, nos encontramos frente a un cambio de paradigma donde la identificación de la placa carotídea vulnerable es tanto más importante que la determinación de la estenosis que genera. La multimodalidad de imágenes aporta una mejor comprensión fisiopatológica de la enfermedad carotidia y permite la identificación de pacientes con riesgo aumentado de padecer eventos cerebrovasculares. La clasificación más reciente de ateromatosis carotidia pone énfasis en la detección de placa vulnerable, adicionando el grado de estenosis, otra herramienta para la toma de decisiones terapéuticas. Desde ya, muchas gracias y espero les fuera muy útil la presentación.